jueces, equipos debatientes, panel de jueces, personas que nos acompañan como parte del público y a todas las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales del Departamento de Participación Ciudadana. Este es el segundo debate de las rondas semifinales del debate interuniversitario Alberto Cañas Escalante. Este debate, el cual se llevará a cabo entre el equipo de debate de la Universidad de Costa Rica y el equipo de debate de la Universidad Fidelidad, tiene como tema la restricción del ingreso migratorio en Costa Rica. Yo quisiera dar inicio al debate y antes presentar a nuestro panel de jueces, conformado por el señor Néstor Morera Víquez, abogado litigante, especialista en propiedad intelectual, la señora Gilda González Sandoval, comunicadora, profesora universitaria, asesora de comunicación, y el señor Christopher Infante Méndez, internacionalista, gestor de proyectos, asesor de emprendimientos y ex debatiente del debate interuniversitario Alberto Cañas Escalante. Ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Equipos debatientes, indicaciones generales de formato. Cada persona ahora tiene 7 minutos para realizar esta intervención y tiene la obligación de aceptar al menos un punto de información. Los puntos de información se realizan alzando la mano y esos no pueden durar más de 15 segundos. De lo contrario, el equipo recibirá la sanción establecida en el reglamento. Se recuerda que el primero y el último minuto forman parte del tiempo protegido, por lo que no se pueden hacer puntos de información en ellos. Reitero, todas las personas oradoras están en la obligación de aceptar al menos un punto de información. Está prohibida la utilización de aparatos electrónicos durante la ejecución del debate y las personas tutoras no pueden intercambiar palabras con el equipo durante la ejecución del debate. Teniendo claro los aspectos de forma, le solicito a las personas capitanas de los equipos pasar al frente para realizar la rifa de las posiciones. Capitanes, tengo un papel. Equipo de gobierno, Universidad de Costa Rica. Equipo de oposición, Universidad Fidelitas. Repito, equipo de gobierno, Universidad de Costa Rica. Equipo de oposición, Universidad Fidelitas. ¿Me puedes? No, la foto. Esta es como la prueba. Que se vea algo. Tiene el equipo de gobierno a partir de ese momento 15 minutos para redactar la moción del debate. ¿Cuál es el tiempo? Pueden salir a la
Muy bien, ya tenemos una moción por parte del equipo de gobierno. Procedo con su lectura. La moción dice: esta casa está a favor de una regularización migratoria de forma integral, segura y ordenada. Repito, esta casa está a favor de una regularización migratoria de forma integral, segura y ordenada. Equipo de oposición, ¿acepta la moción? De acuerdo, aceptar la moción. Tienen los equipos 15 minutos para preparar sus argumentos para el debate.
Ya ha concluido el tiempo de preparación de los equipos, por lo que podemos dar inicio al debate. Tiene la palabra el primer ministro de gobierno hasta por 7 minutos. La primera ministra de gobierno hasta por 7 minutos. Con el tiempo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi nombre es Bárbara Mata y vengo en calidad de primer ministra de la bancada de gobierno. A partir de este punto es importante considerar que nosotros venimos a defender una propuesta a partir de la premisa presentada, la cual corresponde a favor de la regulación migratoria, de forma integral, segura y ordenada, donde nuestra propuesta posee un carácter basado en 3 fases. Una fase a corto plazo, una fase a mediano plazo y una fase a largo plazo, basada en 3 ejes centrales, donde la cooperación internacional va a ser el primero y la voy a extender yo más adelante, la movilización y regularización, que la va a tratar mi compañero Oscar, y finalmente la seguridad y articulación municipal, que la va a tratar mi compañero José. En este sentido es importante entonces delimitar qué hablamos cuando conversamos sobre migración. Bueno, en primera instancia, la migración debe ser concebida como un proceso histórico, el cual es coyuntural y voluntario. La Organización de las Naciones Unidas define a la migración como toda aquella persona que haya mudado de su país o de su territorio original. Es concebida entonces como una persona migrante. La migración en sí mismo, o el concepto de migración, aborda la inmigración y la emigración, que por sí solos ya tienen diversas categorías de fondo, las cuales son sumamente complejas para desarrollar y también son complejas para regularizar. Pues hay que tomar en cuenta que la regularización depende del contexto de la migración. Pues como mencionaba anteriormente, la migración es un aspecto que depende también del contexto, de la coyuntura. A partir de ese punto, entonces, podemos empezar a hablar de que el tema de la regularización no es algo nuevo. Por primera vez se empezó a hablar de regularización a partir del Convenio de Ginebra de 1951, el cual delimitó los derechos de los migrantes, así como las condiciones de refugio y asilo, y el principio fundamental de la no devolución. A partir de la firma y ratificación de Costa Rica a este convenio es que se da el principio de pacta sunt servanda, el cual Costa Rica va a retomar, dando origen a la Ley de Migración y Extranjería como un mecanismo base para la regularización migratoria. Pues Costa Rica, al ubicarse en un puente natural entre el norte y el sur, nos deja en medio no solo de inestabilidades políticas que caracterizan a la región, sino también de sueños americanos con tendencia de flujo migratorio de sur a norte. Ahora, ¿qué es la regularización? ¿Y por qué nosotros como bancada buscamos la regularización de los grupos del flujo migratorio? Bueno, Costa Rica recibe actualmente 2.500 migrantes por día, de los cuales para el mes de agosto habían transitado de una frontera a otra 248.000 migrantes. Si bien Costa Rica tiene una política exterior basada en derechos humanos y también es un país históricamente reconocido por recibir migrantes y acogerlos de forma integral en toda la región e incluso recibir más que cualquier otro país en la región, se debe tener conciencia una cuestión, y es que la migración es un factor intermezcla e interdependiente, por lo que la regulación a través de una propuesta como la que nosotros venimos a traer, integral en pro de los derechos humanos y cooperativa, es necesaria. La regulación va en función a mejorar los controles que faciliten la preparación y abordaje de los flujos en la región. Es importante, y retomo, la responsabilidad de regular la migración no es de carácter individual de los estados, es de carácter regional. Y es por eso que nosotros vamos a considerar los siguientes 2 aspectos. 1, no se puede sacar a nadie por va en contra del principio de la no devolución del país. Asimismo, no vamos a reforzar los requisitos de visas migratorias porque nos arriesgamos a recibir represalias de parte de otros países, tal y como pasó en el caso de Honduras. Lo que nosotros queremos decir con regularización es que si bien a partir de los datos de extranjería, el 100% de los migrantes que ingresan al país, solo el 90% sale en 1 a 2 días. Es ese 10% que no sale en ese periodo de 1 a 2 días, el cual debemos de mantener en control de ubicación, temporalidad y dar seguimiento para asegurar el mayor bienestar de las personas que se encuentran en esos grupos.
Es por eso que a partir de nuestra propuesta, específicamente en el grupo, en el factor de cooperación, que es en el que yo me voy a basar, establecemos que a corto plazo va a haber una expansión y mayor involucración de las oficinas de los recursos ya brindadas por los Estados Unidos para abordar oficinas de movilidad segura. Acepto su punto de información. Pues, le quería preguntar sobre qué campo específico es que entonces va a regular ese 10% de las personas que actualmente habitan en Costa Rica en estado de migración y que no lograron su tramo. Muchas gracias por su punto, como comentaba, y es un aspecto que estoy abordando. Nosotros el flujo migratorio en Costa Rica se basa principalmente en las migraciones de paso. Es por ello que le invito a prestar atención, no solo a mi punto, sino a los que van a expandir los compañeros, ya que forma parte de sus discursos también. Como un punto a mediano plazo de nuestra propuesta, tenemos la implementación del préstamo solicitado en 2017 al Banco Interamericano de Desarrollo, el cual no fue implementado. Y a partir de nuestra propuesta se busca implementarla en pro de la modernización de los puestos fronterizos en Paso Canoas, Peñas Blancas, Sabalito y la Frontera Sur. Y a largo plazo, finalmente, tenemos un abordaje transnacional para reforzar lo que corresponde a la Comisión Técnica Bilateral entre Costa Rica y Panamá, siendo este un acuerdo ya concebido entre Costa Rica y Panamá, el cual iría en pro a generar políticas transfronterizas en función a la protección de las personas migrantes, que permitan llevar un recuento e información de la cantidad de migrantes que atraviesan Panamá para saber cuántos vamos a recibir y tener entonces en cuenta cómo prepararnos para recibir la cantidad de migrantes y tener entonces una aproximación también de cuántos son los migrantes que se van a quedar en el país y saber cómo abordar esa situación ya con antelación. Hay que tomar en cuenta que como bancada nos posicionamos a favor de las propuestas concretas y seguras, pero sobre todo dignificantes. A nosotros no nos interesa en este momento tener en cuenta a los migrantes como un número más en las estadísticas. Nosotros necesitamos y buscamos que estos sean además que sean representados a partir de una persona con una historia de viaje transfronterizo. Muchísimas gracias. Gracias, primera ministra del gobierno. Tiene la palabra el líder o lideresa de la oposición, hasta por 7 minutos. Buenas tardes, jurado, buenas tardes, bancada de gobierno, y buenas tardes a mi bancada de oposición, a la audiencia que está presente y a los que nos pueden acompañar de forma virtual. Venimos a comentar lo que es la migración en Costa Rica. Sabemos que estamos en un estado de derecho, un estado que es soberano, por el cual vela por los derechos humanos de las personas que son nacionales y los extranjeros que ya se encuentran en nuestro país. La Constitución política consagra y como derecho fundamental el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a la integridad de cada persona. Dichos derechos fundamentales aplican para los nacionales igual que para los costarricenses. Las personas que migran a nuestro país vienen en busca de ayuda, en busca de protección, porque huyen de su país natal, el cual los está persiguiendo o sus vidas están en peligro. Vienen a Costa Rica a buscar ayuda del Estado. En este año hemos tenido un flujo creciente de migración y el Estado no está preparado para recibir a tantas personas. Por eso es que se lleva un control de migración, el cual realiza un estudio y un análisis rígido para ver cuáles personas realmente necesitan y a cuáles personas se les puede dar el resguardo. ¿Por qué? Porque debemos cuidar también a los ciudadanos que ya se encuentran en el país y a los ciudadanos que están entrando, ciudadanos que son inmigrantes. La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 27, fundamenta la limitación que hay para recibir a migrantes. Pues, limitación que es cuando esos migrantes llegan al país y van a poner en riesgo la seguridad pública y la salud de nuestro país. Esta bancada va a presentar 3 ejes temáticos que voy a leer. 1. La tutela integral de los derechos humanos en la persona migrantes en el ordenamiento jurídico costarricense. 2. La relevancia estratégica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Agencia de la ONU. 3. Emisión de un decreto de emergencia que tutela la protección de los derechos humanos de las personas migrantes de tránsito y el interés público. Continuando con el primer eje, la Constitución política, en su artículo
Acepto el punto de información. Quisiera preguntarle qué relación tienen ustedes que hablan de que Costa Rica es un Estado de derecho y soberano y va a hablar por los pueblos migrantes, cuando también dice que los migrantes pueden ser un riesgo para la salud y la seguridad pública de Costa Rica. Y muchas gracias por su punto de información. Sabemos que existe el crimen organizado y muchos se vienen a refugiar aquí a Costa Rica. Por ende, como los tratados internacionales y la constitución política lo emite, debemos cuidar la seguridad pública y la seguridad social de nuestro país. Continúo con mi argumento. La Constitución Política, en su artículo 33, recuerda que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. La ley costarricense aplica tanto para personas nacionales y para extranjeros. Continuando con la pirámide que es siguiente a los tratados internacionales. Tenemos el Tratado Internacional de los Derechos de los Niños. ¿Cuántas familias nos vemos que están afuera con niños bebés, niños de 5 años, incluso preadolescentes, que no tienen un lugar donde dormir, un lugar donde comer y duermen en museos? Es lo que esta bancada de gobierno viene a proponer, que ya se acabe esa situación. Continuando con los tratados internacionales, tenemos la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, donde da dos principios fundamentales. Primero, principio del asilo. Las personas tienen derecho, ya no acepto más puntos de información, gracias. Las personas tienen derecho a solicitar asilo a los estados y los estados deben garantizárselo. Cuando vienen huyendo de su país por peligro, tenemos el principio de no devolución, que es cierto, no podemos devolver a las personas inmigrantes de aquí siempre y cuando no corran peligro en su país. El Pacto Mundial reafirma que el país tiene la soberanía para dictar por medio de sus leyes las limitaciones que se puede poner para los inmigrantes. Por medio de un control de migración conforme a los tratados internacionales a los cuales está ratificado Costa Rica. Incluso el Pacto de San José protege la familia, protege que es el núcleo natural y fundamental de la sociedad costarricense. En su artículo 19 protege los derechos de los niños, que el Estado está obligado a proteger sus necesidades básicas como el menor de edad. En el artículo 22 habla del derecho de la circulación y residencia. Toda persona que sea ilegalmente, cuando pasa por el control de migración, ya está legal en el país, si es aceptado y se le da su permiso especial. Toda persona que esté de forma legal en el país tiene libre circulación y libre de residir en nuestro país costarricense. La ley de migración y extranjería es la que ampara todo el control migratorio, ampara los análisis que se hacen, promueve, regula y orienta y ordena las dinámicas de inmigración y emigración de las que sí está hablando la bancada de gobierno, pero no dieron cómo lo van a hacer. De hecho, y por último, y no menos importante, está el decreto. La Dirección de Migración y Extranjería registra menos 2.500 a 300 personas que ingresan a nuestro país, por lo cual actualmente se creó un centro de refugio para que esas personas que vienen a nuestro país de paso a Panamá puedan tener un lugar donde quedarse y un lugar donde dormir. Debemos recordar que lo antes mencionado es importante. Hay que recordar la pirámide de Kelsen, donde tenemos la Constitución Política, tratados internacionales y leyes decretos. Cuando esos tratados internacionales dan derechos o más derechos que la Constitución Política, se pone en un rango igualitario a la Constitución Política o original, según voto de la Sala Constitucional número 3435-95. Por terminar, reflexionamos sobre las vidas de los más de 280 millones de personas que abandonaron su país para emprender la universal búsqueda de oportunidades, dignidad, libertad y con el objetivo de conseguir una vida mejor. Muchas gracias. Gracias, lideresa de la oposición. Tiene la palabra el viceministro del equipo de gobierno. Hasta por 7 minutos. Coordine. Muchísimas gracias. Primeramente, introducirme en calidad de viceministro Oscar Guevara. Muchas gracias al señor Néstor Morera, don Christopher y doña Hilda. Un placer, bancada de oposición y colegas de gobierno. Primeramente, muchas gracias por el esbozo jurídico que nos dio la Cámara de Oposición.
Ahora bien, hablan de riesgos de seguridad pública, hablan de la gente que viene de los niños adolescentes, pero apelan mucho a la emoción, no me dicen ningún dato específico que me ayude a concretizar a lo que van. Ahora bien, también les solicito a la bancada de oposición no confundir lo que es un migrante con un refugiado, ya que hay tanto esbozo jurídico, creo que es una categoría que se tuvo que haber visto, porque de hecho el proceso es sumamente diferente. El proceso para los refugiados es entre ministros y de alzada el Tribunal Administrativo de Migración, mientras que el de migrante es completamente diferente. Entonces, la lideresa menciona el cómo. Vamos a ello. Un punto focal de la crisis se halla en el hacinamiento de la frontera sur entre Costa Rica y Panamá. Creo que eso es claro. Y una forma de abordarlo es en cómo trasladamos a los migrantes de un punto fronterizo a otro. Entonces, esta bancada apela por una solución a corto, mediano y largo plazo. Primero, comprender algo que ya dijo la lideresa, la primera ministra. El 100% de los migrantes en la frontera, un 90% entra a Costa Rica únicamente de paso. Esto de acuerdo a la otrora directora de Migración y Extranjería, Marlene Luna. Entonces, Costa Rica enfrenta un reto. Enfrentamos el reto porque si bien ya hoy en día salen aproximadamente 50 buses por día, ello tiene un costo de $30, independientemente de la persona, bebé, adolescente, adulto mayor. Lo que conlleva que a muchos no lo puedan pagar. Así las cosas, necesitamos una política balanceada y realista presupuestariamente que facilite ese traslado para tratar al migrante con respeto y dignidad, de acuerdo a lo que ya muy bien lo establece la bancada de oposición, los compromisos que ha establecido Costa Rica internacionalmente, específicamente el artículo 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, así, entrémosle al punto. ¿Qué podemos hacer? En el más corto plazo se propone recurrir a la negociación, una mesa entre empresas autobuseras, el Consejo de Transporte Público, ahorita lo tomo, el ministro de Obras Públicas y Transporte. ¿Por qué? Porque necesitamos ver cómo reducimos los costos. La declaración de emergencia del gobierno nos va a dar un mayor acceso a los fondos también, que nos va a permitir subsidiar cierto porcentaje de manera temporal y así optar por una reducción. En un mediano plazo, esta bancada pretende promover la inserción del sector privado en la respuesta a esta problemática, mediante lo que ha llamado el contencioso, medidas de apoyo o estímulo instrumental a través de un mecanismo desgravador del tributo. ¿Qué es esto? Incentivos tributarios para las empresas que les sirva a ellos ayudarnos con esta estrategia y así poder hacer una estrategia muy integral, muy localizada, integrando el sector privado. Y después también se establece la posibilidad de un tributo a largo plazo, que tal vez esto se puede plantear en un momento posterior. Pero aquí lo que nos interesa es ver que aún sin la cooperación internacional que vendrá, como ya se demostró, con los recursos que otorgó el gobierno de los Estados Unidos, con la visita del presidente Chávez, y que se dieron aproximadamente $12 millones, la cooperación internacional vendrá, pero ya hay mecanismos específicos que podemos tomar. Ahora sí, con respecto a la segunda parte de la propuesta de esta bancada, corresponde a la adaptación de una medida ejecutada en Colombia, que no solo ha sido aplaudida internacionalmente, sino que también ha sido exitosa en cuanto a lo que pretende cumplir. Consiste en regularizar a la población migrante irregular que ya se encuentra en el país, que pueden ser aproximadamente unas 30,000 personas. Y es que ya son parte de nuestra realidad. No podemos pretender que no se haga nada al respecto. Si hay un punto de información, rápidamente. ¿Cómo van a abordar las preocupaciones de seguridad nacional sin comprometer los principios humanitarios a corto, mediano y largo plazo? Muchas gracias. Sigamos con la propuesta. Los permisos especiales de permanencia, o carnet, surgieron como respuesta del gobierno colombiano ante los grandes flujos migratorios de parte de la población venezolana. Tienen una vigencia de 10 años y permite a los venezolanos afiliarse a lo que ya mencionó la lideresa de la oposición: sistema de salud, régimen de pensiones, educarse, acceder al sistema financiero o un trabajo digno en condiciones laborales iguales que las de un colombiano. Eso es lo que se pretende aplicar en Costa Rica. Y es esencial en un país como Costa Rica, en la que hay tantos, disculpes, que por temas de tiempo ya no acepto más, en donde hay tantas denuncias laborales por violaciones. Y hacemos eficaz el artículo 19 de la Constitución Política, de darle el mismo trato de los derechos individuales a extranjeros y nacionales. Optamos por un modelo como el colombiano, que lo que permite es reevaluar una situación a los 10 años. Y esto es un modelo de éxito. En Colombia se ha demostrado, en un país tan informal, igual que nosotros, que se incrementó en un 10% la probabilidad de regularizarse. El consumo per cápita del migrante fue 60% más alto del que pudo integrarse en este programa, y el ingreso total fue 31% más alto también de los que nos integraron. Además, cualitativamente, las encuestas demostraron que hubo una mayor salud física y emocional del migrante. Y todo esto es muy importante, porque será algo que aborde el extensionista, al decir que los oficiales de migración también tienen que estar suficientemente capacitados para poder proporcionar esta información al migrante, ver lo que puede acceder, porque estamos buscando proteger sus derechos. Y entonces, ahora sí, ante la gran preocupación de la bancada de oposición, dejemos algo en claro: no es un pase gratis, ni estará abierto indefinidamente.
Es una llave maestra que te abre las puertas a condiciones más dignas, pero que solo estará disponible para los migrantes que hayan entrado hasta cierta fecha, porque en su conjunto con los buses, lo que se pretende es que el migrante continúe con su camino, como lo previó desde un inicio. Permiso. Y entonces, nosotros planteamos una propuesta progresiva. Una primera fase, que dado los colores de la bandera de Costa Rica, la llamamos la fase azul, que es simplemente la emitir de documentación como primer paso para los permisos especiales de permanencia. De nuevo, una política homóloga a la que se está realizando en Colombia. Después de esto, una segunda fase que se llama la fase blanca, que es la que les permitimos trabajar, inscribirse en el Seguro Social, acceder a todo lo mismo que puede un costarricense durante su estancia. Y una tercera fase que ya es cuando se les venció el plazo, que en Colombia es de 10 años, acá en una fase ejecutoria se puede determinar cuál es el tiempo adecuado. Entonces uno visualiza, ok, te vas a devolver a tu país, vas a optar por una solicitud de permanencia, una solicitud de residencia permanente. Todo esto se analiza en este tercer punto. Y esto será también por el bilático expandido. Y entonces esta propuesta trae beneficios sociales enormes y refleja una adecuación de la responsabilidad del Estado costarricense que tanto nos preocupa, tanto la bancada de oposición como la de gobierno. Pero a diferencia de esto, nosotros sí traemos una política concreta. Y entonces el Estado costarricense, como garante de derechos y de oportunidades para los migrantes, va a seguir repitiendo algo que ha hecho en toda su historia, la integración. Y entonces, en vez de seguir de irregulares, contribuimos a llevar un control y a darles oportunidades a las personas de vivir dignamente y a salir adelante. Y de nuevo, le pido al panel de jueces, no es ver al migrante como antagónico, como esto de seguridad y los argumentos emocionales, es de integrarlos a la población costarricense para los que ya están en este país. Muchas gracias. Gracias al viceministro de Gobierno. Tiene la palabra la vicelideresa de la oposición. Hasta por 7 minutos. Por el tiempo. Tengan todos muy buenas tardes al jurado, al equipo de gobierno y a la audiencia que nos acompaña hoy. Mi nombre es Jessie Mendoza y hoy estoy acá, mi bancada está acá con una preocupación, la situación migratoria en nuestro país. Sabemos que Costa Rica ha enfrentado desafíos significativos en relación con la migración y es importante abordar este tema desde una perspectiva informada y basada en los principios fundamentales de derechos humanos. Primero, lo abordaré a través de 2 ejes. 1, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 2, el ACNUR. Primero, la Corte Interamericana, ¿qué es? Bueno, esta es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar y interpretar la Convención Americana, que lo hace a través de estas 3 funciones. La función contenciosa, una función consultiva y una función de dictar medidas cautelares. Con respecto, voy a hablar sobre la opinión consultiva del 1803 de la Corte Interamericana, la cual, bueno, ¿qué es una opinión consultiva? Una opinión consultiva es la que formulan los estados miembros de la Organización de Estados Americanos, la cual es acerca de la compatibilidad de las normas internas de la Convención y la interpretación de la Convención de otros tratados concernientes a la protección de derechos humanos. Sobre por qué es importante abordar la opinión consultiva OC 1803 de la Corte Interamericana. Bueno, esta fue una solicitud realizada por México, en la cual fue uno de los estados que formó parte de esta fue Costa Rica. En esta solicitud lo que se pedía era sobre una opinión sobre la privación y el goce de ciertos derechos laborales de los trabajadores migrantes y su compatibilidad con las obligaciones de los estados americanos a garantizar los principios de igualdad jurídica, no discriminación y protección igualitaria y efectiva de la ley consagrado en instrumentos internacionales en la protección de los derechos humanos. Bueno, esta opinión toca 4 grandes temas. 1, es la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos en carácter fundamental al principio de igualdad y no discriminación. 2, aplicación al principio de igualdad y no discriminación a los migrantes. 3, derechos de los trabajadores migrantes indocumentados. Y 4, las obligaciones estatales a la determinación de las políticas migratorias a la luz de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos.
Sobre esto, la Corte emite que los estados tienen la obligación general de respetar y garantizar los derechos fundamentales y que por ende deben de adoptar medidas positivas y evitar iniciativas que limiten o conculquen un derecho fundamental y suprimir las medidas prácticas que restrinjan y vulneren un derecho fundamental. La calidad migratoria no puede constituir a una justificación para privar el goce y ejercicio de los derechos humanos. Los estados, sobre esto también la Corte dice que los estados tienen la facultad soberana de emitir leyes y reglamentos en materia migratoria y establecer diferencias entre nacionales y extranjeros, siempre y cuando tales normas internas sean compatibles con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Como miembro de la Organización de los Estados Americanos, Costa Rica está en la obligación de seguir las directrices emitidas por la Corte Interamericana en dicha opinión. Acepto su punto. Entonces, para entender y preguntarles, la propuesta de ustedes es leer una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y decir buenas prácticas. No, nuestra propuesta es que ante el flujo migratorio masivo del tránsito territorial nacional, que sea congruente con la Constitución, los tratados internacionales y las leyes. Continuando con mi discurso. Como segundo punto, ya no acepto más puntos de información, gracias. Como segundo punto tenemos al ACNUR. ¿Qué es el ACNUR? El ACNUR es una organización internacional que se dedica a salvaguardar los derechos y a construir un mejor futuro para las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a conflictos o persecuciones. En este contexto, es importante destacar que la gestión de la migración implica un equilibrio entre la soberanía del Estado y el respeto de los derechos humanos. La colaboración de las organizaciones internas como el ACNUR puede ser fundamental para encontrar soluciones que respeten tanto la seguridad nacional como los derechos fundamentales de las personas migrantes. El restringir el ingreso migratorio es crucial, considerando el papel del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Desempeñar un papel fundamental en la protección de los derechos humanos de los refugiados, a través de los diferentes programas que lo hace la ACNUR, como es programas con la Caja Costarricense del Seguro Social o el programa de asistencia humanitaria en efectivo. El ACNUR trabaja con los estados para asegurar que las políticas migratorias sean coherentes con las normas internacionales de los derechos humanos y con el principio de no devolución. Sin embargo, debemos de reconocer que la restricción al ingreso migratorio es un tema complejo. Si bien es necesario garantizar el orden y la seguridad de nuestras fronteras, también debemos de asegurarnos que estas limitaciones se apliquen de manera justa y humanitaria. Las restricciones del ingreso migratorio en Costa Rica deben de ser abordadas de una manera integral, teniendo en cuenta la opinión consultiva antes mencionada y el ACNUR. Como ciudadanos comprometidos, insisto a todos a trabajar juntos para encontrar un enfoque equilibrado que refleje nuestra responsabilidad como país y acoger y respetar los derechos humanos. Gracias. Gracias a la vicelideresa de la oposición. Tiene la palabra el extensionista del gobierno hasta por 7 minutos. Por tiempo. Buenas tardes, jurado, bancada de oposición y público presente. Mi nombre es José Mora y en calidad de extensionista del gobierno voy a ampliar lo que ha previamente mencionado mi primera ministra. Antes me gustaría mencionar dos cosas hacia la bancada de oposición. Lo primero es que está muy bien hacer un recordatorio de toda la legislación internacional y nacional, pero debemos llevar propuestas y aterrizarlas para poder contrarrestar esta crisis. Lo segundo es que también mi propuesta encontrará referencias al punto de información que se le hizo a mi compañero Oscar en calidad de viceministro de gobierno. Lo primero, y es que nuestra propuesta es de seguridad, sí, pero parte de un enfoque de seguridad humana.
el cual consiste en el adecuado ejercicio de los derechos humanos, para que las personas alcancen un pleno bienestar en el marco de una vida digna y saludable. Esto además nos permite que este enfoque humanitario poder comprender los desafíos y riesgos que tienen las poblaciones migrantes en su proceso. ¿A qué me refiero con esto? Que son poblaciones vulnerables, a las cuales sufren múltiples delitos en su contra, como son atentados a su integridad, como es la explotación y la trata de personas, especialmente en las mujeres, a las cuales la oposición nunca ha mencionado, pero forma parte de uno de los grupos más vulnerables junto a los niños y niñas. En un momento tomo su punto. Por lo tanto, es importante que nuestra propuesta de seguridad parta de los siguientes objetivos. El primero es una inversión en infraestructura y equipo de modernización, enfocado en los puestos fronterizos, como ya se hizo mención, de Peñas Blancas, Paso Canoas y Sabalito, en la frontera sur de Costa Rica con Panamá. Esto es importante porque gracias a una adecuada inversión y modernización de estos puestos, podemos dotarlos no solo de las necesidades y demás. Tomo su punto. Estaba hablando entonces del ACNUR, pero entonces no toman en cuenta este principio de vulnerabilidad. Me gustaría que nos dijeran entonces, si no es gratuito, ¿cómo van a proporcionar una regulación que respete estos derechos humanos? Creo que he sido bastante claro en su momento. Nuestro enfoque de seguridad va de la mano con los derechos humanos, los toma, los ratifica y los defiende. Y en todo el proceso de mi discurso entenderá plenamente por qué la seguridad se acopla plenamente a la legislación internacional. Y como ya hice mención con anterioridad, la necesidad de la inversión es fundamental, porque si tenemos este flujo continuo de migrantes en la zona sur, tenemos que atenderlos, y para ello necesitamos centros adecuados, no solo un puesto con limitada personal, sino todo lo contrario, puestos modernos y efectivos que puedan atender a esas poblaciones. El caso de las oficinas de movilización segura es una nueva propuesta que también traemos para poder facilitar el traslado y el flujo continuo de los migrantes, sin limitar sus derechos. Además, no solo pretendemos sumar, ya no tomo más fuentes de información. Aparte, no solo vamos a decir que los migrantes son una cifra, todo lo contrario, como expuso mi primera ministra, vamos a darles un nombre y una identificación, una voz. Y esto nos permite regularizarlos para que puedan cruzar libremente el país, sin limitar su derecho de movilización. Y este tránsito rápido y seguro nos permite además una garantía de derechos porque podemos brindarles de las mejores atenciones en salud, ya que, como he mencionado con anterioridad, poblaciones como los niños y niñas ocasionalmente viajan solos y en pésimas condiciones, los cuales deben ser tratados y recibidos como corresponde. Eso también implica disponer de mejores centros de acogida para poder ayudarlos, porque es una población sumamente vulnerable que no puede ser ignorada. Aparte de atender a las mujeres de las poblaciones migrantes, las cuales suelen ser propensas a delitos contra su salud e integridad, como es la trata de personas y la explotación sexual y laboral, que suele ser común en la frontera, lamentablemente. Y podrán preguntarse también de dónde tenemos estos fondos. Pues principalmente del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, que ya fue autorizado para Costa Rica en el 2017. Un préstamo que ya en su visión contempla una inversión en los puestos fronterizos y ya lo contempla en seguridad. Nosotros apuntamos una visión humanitaria, humana propiamente, para poder reforzar este nivel de seguridad respetando plenamente los derechos humanos. Además, mi segundo argumento versa sobre la capacidad de los cuerpos policiales y de fronteras de forma integral de recibir una capacitación adecuada. ¿Esto por qué es necesario? Porque una vez los cuerpos sean capacitados en las nuevas políticas que estamos proponiendo, sean capacitados en un mejor trato hacia el migrante, un trato humano, y pueda verlo como un igual. Aparte de tener mejores programas para identificar, registrar y saber plenamente quiénes ingresan a la frontera, porque anteriormente la bancada de oposición dijo que era el crimen organizado. Ciertamente, si tomamos precauciones adecuadas, sabemos quiénes entran y quiénes permanecen en el país, combatimos previamente el crimen organizado antes de que pueda permanecer en nuestras fronteras. Aparte de una mayor coordinación entre Policía Nacional y de Fronteras para garantizar nuestra seguridad territorial y la seguridad de nuestros nacionales. Lo cual adjunto a nuestra tercera propuesta, la cual es la red cantonal
de cantones conexos, en la cual incorporamos en primera instancia los cantones fronterizos de la zona sur, los que primeramente son afectados por los flujos de migrantes y pueden verse abandonados. Pero entonces por eso, cantones como Corredores y Cotobruz, en la zona Pacífico Sur, con frontera con Panamá, van a ser cantones que se enfoquen para una colaboración conjunta entre estos cantones, Policía Nacional y de Fronteras, para garantizar la seguridad de nuestros nacionales con una presencia efectiva de los cuerpos de seguridad. Además, contar con esta visión de seguridad humana garantiza programas sociales que garanticen las necesidades básicas, como son el acceso al agua potable, no solo de los nacionales, también de los grupos migrantes que van a permanecer en estas zonas, el acceso a una adecuada atención en salud, el acceso a centros de acogida, porque si bien queremos que estos migrantes sigan libremente su tránsito y cumplan sus objetivos, también estamos conscientes que poblaciones vulnerables como las mujeres y los niños van a necesitar todo esto para garantizar una condición adecuada dentro del país. Gracias, extensionista de gobierno. Tiene la palabra el extensionista de la oposición hasta por 7 minutos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, honorable tribunal. Les externo un cordial saludo también a los distinguidos miembros del equipo contrario y el respetado público presente. Es un honor para mí, Ramsés de Jesús Castro Macís, dirigirme en posición de extensionista para abordar un tema crucial que define no solo la realidad costarricense, sino también la esencia misma de nuestra humanidad. En primer lugar, debemos comprender la complejidad de la situación actual y verlo en la completud de todas las aristas que convergen en el tema. Costa Rica, esto está inmerso en un mundo que hay movilidad social. Las personas se ven moldeadas por factores económicos, sociales y hasta ambientales. Esto ha tejido una red que conecta individuos y comunidades en movimiento. Nuestra ubicación geográfica y la bancada de oposición, a diferencia de la de gobierno, no cree que genera una inestabilidad por esta posición, no, evento cultural. Vivimos en un istmo centroamericano y no podemos ignorar esta ventaja que nos pone ante un margen competitivo superior, que muchos países desearían tener esta ventaja de ser un país de cruce entre el norte y el sur de América. Hay una relación intrínseca en los criterios de desarrollo y derechos humanos para la interpretación, y es en esto mismo en que se basan nuestras regulaciones. Al haber estas relaciones intrínsecas, es esencial subrayar la importancia de las condiciones dignas que son para todos. El derecho al desarrollo es reconocido como inalienable y es un motor que impulsa nuestras políticas migratorias. Cada persona, por el simple hecho de ser persona, posee y goza de esos derechos fundamentales. Costa Rica es reconocida como un destino de migrantes y refugiados. Nos enfrentamos ahora a un movimiento constante, pero no hay que dejar de lado solo el transitorio, sino el componente laboral. Las personas que vienen a Costa Rica a ser parte de nuestro Estado de Derecho, ser parte de esta nación y contribuir con todas las responsabilidades, deberes y obligaciones que también emergen en nuestra Constitución política y que no solo Costa Rica, sino también a los demás integrantes de nuestra nación no nacidos en este hermoso país. La lucha contra estos delitos debe ser prioridad. ¿Cuáles delitos me refiero? A la trata de personas que existe en Costa Rica y que también las personas con los tentáculos de la delincuencia ven una perversa oportunidad en la vulnerabilidad de las personas. Nuestra bancada de oposición lo toma muy en cuenta y toma en cuenta también la vulnerabilidad que está asociada a las condiciones socioeconómicas de género, que como dijo el extensionista, no lo habíamos mencionado, sí lo tenemos en cuenta, de género y de edad. Hay desafíos que tenemos que afrontar con valentía, como la regularización a los migrantes y refugiados que emerge como una necesidad fundamental para que su integridad encuentre plenitud, la gestión eficiente de servicios que tenemos que tener, proveer educación, salud y trabajo decente a las personas que deciden quedarse en nuestro país. ¿Y por qué margen lo vamos a lograr? Por enfoques y principios rectores a los que Costa Rica hoy en día está ratificado. Hay elementos conceptuales y éticos que son fundamento imperativo para abordar en el fenómeno migratorio en forma justa. Como lo han dicho y bien lo dijeron, tanto la lideresa
como mi compañera Jesly, es fundamental tener en cuenta este esbozo jurídico. Bueno, es que no es un esbozo, es que hay que tenerlo en cuenta para hacer las regulaciones, si no caeríamos en irregularidades y no seríamos imparciales. Nosotros proponemos una propuesta programática en concordancia con la Constitución política, los acuerdos internacionales que son homologados y firmados y protegen los derechos fundamentales de los migrantes. Por eso planteamos un decreto de emergencia que asegure la movilización de este flujo masivo de migrantes. Todo esto está respaldado por principios de responsabilidad compartida entre gobiernos, solidaridad humana, que es base ética de nuestro país, y la protección a los grupos vulnerables que, como vemos, pueden ser atentadas. Nuestra opción de moción es realmente un cambio a esta regularización, tomando en cuenta ese esbozo jurídico, que se propone la adopción de un decreto de emergencia que regule este ingreso. Acepto su punto de información. Quisiera preguntarle si conoce que el gobierno de Costa Rica, de hecho, ya declaró emergencia. Entonces, ¿dónde está la innovación de su propuesta? La innovación de nuestra propuesta, muchas gracias, la innovación en nuestra propuesta es hacerlo bajo un margen que fue el flujo migratorio masivo de una demanda, una respuesta inmediata, y por medio de la movilización social, tomando en cuenta justamente, no acepto más puntos de información, la población. Ok, para responder su pregunta, porque el punto me distrajo, la propuesta es programática. Esto quiere decir que va por fases, no es solamente el decreto que quiso, que es abordar la urgencia humanitaria de momento, no, nosotros vemos una norma que perdure y que respete y fundamente estos derechos humanos para el futuro, porque no somos cortoplacistas, vemos a futuro. Los enfoques de nuestra política están respaldados y descansan en elementos conceptuales que históricamente hemos tenido que desarrollar como nación para que justamente la administración que recae en nosotros lo haga de manera responsable, que sea virtud de la cultura que nosotros nos enorgullecemos de tener. Es un enfoque de derechos humanos, un enfoque de género, un enfoque de diversidad, de integralidad. Y hay principios que hay que seguir, como el principio de igualdad, el principio de equidad y de no discriminación. No simplemente es que no es gratuito, tienen que seguir estos lineamientos administrativos. Señoras y señores de esta presente audiencia, bueno, lo que yo les digo es que en este debate no se ha tenido en cuenta que realmente las personas vienen en estado de vulnerabilidad. Les invito, compañeros, que le vayan a decir a estas personas que tienen vulnerabilidad en los semáforos, que piden ayuda humanitaria, que tienen que hacer una gestión donde el gobierno lo pueda atender de forma inmediata, respondiendo a su vulnerabilidad. Finalizando, nuestra política migratoria es integral, como se ha logrado ver. Afirmemos nuestro compromiso con la dignidad humana y el progreso moral, recordando las sabias palabras de Mahatma Gandhi. La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la manera que se trata a sus animales y a sus migrantes. En este debate abogamos por la grandeza de Costa Rica a través de una política migratoria integral y justa. Muchas gracias. Gracias al extensionista de la oposición. Tiene la palabra el látigo del gobierno hasta por 7 minutos. Por tiempo. Buenas tardes a todos. Un saludo especial a los señores Néstor Morera, Christopher Infante y la señora Hilda González. También extiendo el saludo a la bancada de oposición. Mi nombre es José Pablo Porras Herrera y en resumidas cuentas tendré la responsabilidad de refrescar los principales puntos que cimentan nuestra propuesta, misma que, como ha evidenciado a lo largo del debate, se configura como la propuesta ganadora. Pero además les demostraré los principales desaciertos de la propuesta de la oposición. Empecemos por algo. Hablamos de que tenemos que regular, hablamos de que tenemos que buscar una medida alterna a este flujo migratorio constante, donde hay hacinamiento, como lo mencionaba mi compañero Oscar, donde hay desigualdad y donde hay vulnerabilidad de los derechos humanos. Pero yo no encuentro una propuesta si yo solo vengo a mencionar tratados y vengo a dar una clase magistral sobre introducción al derecho, sobre la pirámide de Kelsen y los tratados internacionales. Eso no es una solución. No sé si así lo ven como una solución. Ahora, primeramente, la lideresa de oposición habló de una manera muy interesante. Primeramente, abarca un argumento moralista sobre los derechos humanos de las personas migrantes, pero después dice que también estas personas migrantes pueden representar un riesgo para la seguridad nacional. Habla también de que se pueden infiltrar el crimen organizado y hace una falacia de generalización.
Entonces decir, porque una o tres personas son parte del crimen organizado, ya todas las personas migrantes representarán una inseguridad para nuestras fronteras. Posteriormente quiero abordar lo que mencionó la vicelideresa de oposición. En realidad agradezco la clase magistral sobre derechos humanos y la lectura de ese criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la compatibilidad e integración de tratados internacionales. Yo creo que Costa Rica ha dado cátedra mundial sobre el respeto de tratados internacionales y acá no está en duda. Acá lo que está en duda es cómo logramos regular la crisis migratoria, cómo logramos buscarle un beneficio a esas personas para que ya no sigan en esas condiciones paupérrimas. También habla mucho sobre el derecho internacional, sobre los flujos migratorios, pero hasta este punto aún no hay propuestas. Tome punto de información. Si están tomando en cuenta entonces la relevancia estratégica de la Corte Interamericana, como mencionaba en la clase que dieron mis compañeras, con mi respeto total, entonces, ¿de qué forma se ha reflejado en su propuesta? Yo creo que la propia pregunta se responde. Cuando uno genera argumentos y genera ideas, claramente están transversalizadas por derechos humanos, y los derechos humanos están concebidos en tratados internacionales. Parece que la bancada de oposición no puso atención al discurso magistral de mi compañera Barbie, donde demostró y detalló aquellos tratados internacionales que son vinculantes además y que pueden condensar nuestra propuesta. Sigo. Finalmente, el extensionista de la bancada contraria compartió los siguientes desaciertos. Primero, sobre un tema crucial de la crisis migratoria, que dicha que lo menciona, porque es la verdad, y nos da la razón de que lo que necesitamos es una propuesta concreta, porque venir a solo esbozar argumentos de derecho internacional no resuelve lo que hoy se vive. ¿Cómo le decimos a un migrante que está ahorita en la frontera sur, decirle, es que vea, hay un tratado internacional que le concede este derecho, y ya? Esa es la solución que planteamos para contrarrestar estas crisis. Ahora, me parece también muy interesante una contradicción donde se desgarran las vestiduras aluciendo a los derechos humanos, pero son importantísimos y eso lo tenemos claro. Pero me sigue denotando la contradicción entre derechos humanos, pero también estigmatizamos a las personas migrantes porque son un problema para la seguridad, tal como lo hizo la lideresa de oposición. Ahora bien, señores y señoras juezas, nuestra propuesta es la ganadora y se sobrepone a la contraparte por las siguientes razones fundamentales. Nuestro programa para garantizar la regulación migratoria integral, ordenada y segura en Costa Rica contiene, primeramente, un elemento de cooperación internacional, que mi compañera Bárbara compartió de manera detallada, no tomo más puntos, y claro como acción a corto plazo y mediano plazo establece este aprovechamiento del crédito de los recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo para poder establecer y financiar en su medida, como lo compartió mi compañero, todas estas medidas de regulación y seguridad fronteriza que viene a dar una protección tanto para nacionales como para las personas migrantes. Por otra parte, y como muy importante, detalló sobre la importancia de construir alianzas de cooperación en una comisión técnica bilateral y multilateral con Panamá y todos los países involucrados. Aquí es donde de verdad vemos el derecho internacional. Damos una propuesta de llamar a los países que están involucrados, damos una propuesta de traer a la mesa, porque esto es un fenómeno transnacional. Esto no solo atiende a Costa Rica, esto atiende a Panamá, atiende a Colombia y atiende al propio Venezuela, que es el génesis, en muchos casos, de estos flujos migratorios. Por otra parte, el argumento relacionado con la movilización, seguridad y celera, que mencionó mi compañero Oscar, de una manera ejemplar, permite solucionar inmediatamente, a corto plazo, esta crisis de la siguiente manera. Parte del problema porque estas personas se encuentran localizadas en la frontera sur es, no tienen la posibilidad de movilización porque no cuentan con los recursos económicos o el trayecto se puede hacer largo y áspero. ¿Qué proponemos nosotros? Pues proponemos a partir de una serie de estrategias que ya compartió mi compañero Oscar de financiación y de regulación de los precios de las tarifas de buses para que estas personas puedan eventualmente costear este producto. También nosotros abordamos la completa preocupación de la bancada de oposición, que es ¿cómo hacemos para otorgarle derechos a estas personas? Pues perfecto, nosotros le damos la propuesta, una propuesta transversalizada en 3 fases. Una primera fase de identificación de la persona migrante, que lo denominamos el color azul, luego una posterior o una propuesta o un carnet de, ya una vez identificado la persona migrante, un carnet que garantice el goce de los derechos costarricenses de seguridad, salud, derecho a trabajo, para que además pueda tener esta asistencia. Y una tercera fase que permite, una vez vencido el plazo
de esta regulación que pueda ostentar el tema de en este caso, la nacionalidad costarricense. Finalmente, en el punto de formación institucional y articulación municipal, José insta a una articulación municipal de los cantones vecinos para que de esta manera se puedan gestionar acciones que garanticen los servicios básicos y la dignificación de los lugares donde de manera temporal se localizan. También se busca generar programas de capacitación y sensibilización de la policía migratoria, porque ellos son la primera línea de atención a estas personas migrantes. Es por todo lo anterior y en vista de los argumentos esgrimidos, mi bancada ha compartido la posición ganadora. Muchas gracias y que tengan linda tarde. Gracias al látigo del equipo de gobierno. Tiene la palabra para cerrar este debate el látigo de la oposición. Hasta por 7 minutos. Primero que todo, muy buenas tardes, estimado panel de electorados, bancada de gobierno, miembros de mi bancada y a todo el público presente y los que nos acompañan por los diferentes medios digitales. Mi nombre es David Juárez Elizondo. Y vamos a ver. Nuestra bancada desde un inicio ha tenido claro la parte de cómo se tutelan los derechos humanos, los derechos fundamentales en Costa Rica. Pues no podemos hacer el caso omiso y simplemente venir y decir que existe un financiamiento, que existe un crédito, cuando nosotros tenemos que primero identificar que son seres humanos, son personas los que están movilizándose ante una crisis, ante una vulnerabilidad que ellos mismos traen desde sus países. Es importante considerar, y para nuestra bancada lo ha sido, que existen ya tratados en donde existe una regulación, pero también existe una cooperación y un acompañamiento cuando se hace una declaratoria, en este caso, de una movilización masiva, un flujo masivo de migrantes, porque el problema que nosotros tratamos de denotar es que hay que separar en este momento lo que es un flujo masivo que está entrando por nuestra frontera sur, pero también tenemos un flujo que ha existido por años desde la frontera norte, que en este caso solo estamos atendiendo la propuesta municipal que ellos están haciendo en su tercer elemento, es simplemente los cantones de corredores y digámoslo así, la parte de los pueblos. Entonces estamos dejando desatendidos cuando nosotros tenemos un flujo constante, incluso, que es lo que más nos preocupa, que están hablando de 3 puntos específicos de vigilancia, lo que es Paso Canoas, lo que es la frontera norte, en el espacio de lo que significan los chiles de Upala, pero estamos olvidando todos los puntos ciegos que siempre han sido uno de los principales problemas en el control fronterizo. Porque si bien entendemos y que son principios fundamentales para hacer esa protección de la vida y esa protección, y lo han venido explicando mis compañeros de bancada, son flujos vulnerables. Ellos vienen en una condición en donde cruzar el tapón de Darién significa perder la vida, en el peor de los casos. Y en este momento, lo que Costa Rica y Panamá, en una cooperación conjunta, porque esto no viene por el flujo migratorio, eso viene porque hay una cooperación conjunta desde trámites aduanales. Por eso es que existen los CATAM que se han logrado formular en la frontera con Panamá y en la frontera con Costa Rica, en donde originalmente los CATAM funcionan para temas aduanales. Y justamente en el entender de ese ir y venir y de la protección de los derechos humanos y las condiciones en las que vienen estos flujos de migrantes, que ese es el decreto de emergencia. Decreto de emergencia, sí, claro, está pidiendo el punto. Ahora con ese nuevo argumento que usted comparte, en este momento, sigo haciendo la pregunta, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es clara y te agradezco que lo reafirmes. Nosotros no podemos simplemente venir y decir que vamos a hacer un financiamiento o vamos a tomar un crédito cuando ya existen en la institución una movilización migratoria. Usted aplica la legislación y usted aplica la ley de migración y esas entidades hacen esa cooperación con respecto a los migrantes. Ellos hacen un acompañamiento y justamente eso es lo que nosotros estamos tratando de esclarecer y que no específicamente, estoy haciendo más puntos, que vamos a ver, no solo es venir y dotar de recursos a una policía, de dotar
la capacitación para los que están en los puestos anuales, sino simplemente tenemos que entender que la problemática de la migración, como lo han dicho y creo que hemos sido todos muy claros, en que Costa Rica es un país de paso. Pero ponerle más trabas al migrante, no identificarlo desde los puestos de fronterizos, porque existen estatus migratorios. Y creo que eso es un punto importante que no hemos abarcado ninguna de las dos bancadas. El estatus migratorio, que me dice a mí cómo yo tengo que darle espacio al migrante y cómo debo de respetarlo. Porque sí, son parte en el momento en que ponen un pie en nuestro territorio, son parte de las problemáticas, pero también son parte de las soluciones específicas que los gobiernos por muchos años han venido tratando de segmentar. Entonces, un punto importante que me llama mucho la atención es que si tan solo migrantes venezolanos y a migración, como lo dicen, vienen de Haití, vienen de Chile, vienen de China, vienen de África, que justamente logran acceder a América y hacen la ruta de tránsito y nosotros somos parte de esa ruta de tránsito. Entonces, uno de los aspectos importantes que cita la bancada del gobierno es la cooperación internacional. Los mecanismos, lo está diciendo nuestra viceministra, los mecanismos existen a partir de entidades como la ACNUR, que siempre han acompañado el tema de los migrantes. Citan el tema de la movilización, pero se olvidan de los migrantes que cruzan por todos los puntos ciegos, que son justamente una gran mayoría que en este momento hay condiciones que no precisamente pueden entrar dentro de esta integral, segura y ordenada. Cuando lo que ocupamos es justamente lo que se está planteando, que es identificar, visualizar la condición del migrante desde los puestos fronterizos, pero estamos tratando de llevar esos migrantes a través de un flujo controlado, ordenado, pero sobre todo digno, y no en las condiciones que nos abarca el flujo migratorio, que nos sorprende como país, porque no tenemos una capacidad institucional que nos resguarde. ¿Por qué se hace una declaratoria de emergencia? Justamente para poder permitirle a las instituciones efectuar una atención correcta y eficaz de la problemática y no simplemente dejarlos invisibilizados como en algún momento se pretendía. Y ahí es donde entra ese resguardo, esa protección de sus derechos. Ese resguardo en donde nosotros tenemos que ser conscientes que, vuelvo a repetir, son vidas humanas, no precisamente son seres humanos que transitan. Muchas gracias. Gracias, el látigo de la oposición. Con esto damos fin al debate. Le solicito al panel de jueces, por favor, acompañarme a la sala de deliberación. Tenemos hasta 15 minutos para realizar el proceso de deliberación.
Muy bien, ya tenemos un resultado por parte del panel de jueces, por lo que le cedo la palabra al juez principal de este panel, el señor Christopher Infante Méndez. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por el debate. Sin duda fue un muy bonito espectáculo en términos de argumentación y fue un ir y venir de ideas, de posiciones que realmente se valora y en un tema que hoy por hoy realmente es relevante, ¿verdad? No solamente por el hecho histórico, sino por la coyuntura, todo el debate que ha generado y la pasión que genera en la sociedad. Entonces, sin duda, fue un debate muy, muy positivo. A nivel general, no me extiendo mucho, decir que las puntuaciones estuvieron muy, muy reñidas, realmente no es tanta la diferencia entre un grupo y el otro, pero como siempre hay alguien que tiene que tener un puntito extra. En este caso, pues felicitamos al grupo de la UCR que tiene la puntuación más alta con 359 puntos, seguido por el equipo de la Universidad Fidelitas con 340 puntos. Entonces, felicidades a ambos por una muy buena puntuación y felicidades. Prueba de que fue todo un espectáculo de oratoria. En realidad, no podemos decir que hay un único orador destacado, sino que hay dos personas con igual puntuación de 91 a nivel individual. Y en ese sentido, felicitamos a tanto Oscar Guevara como a José Pablo Porras por tener esa destacada puntuación. Felicidades. Bueno, con eso terminamos esta segunda semifinal del debate interuniversitario Alberto Cañas Escalante. Felicidades al equipo de la Universidad de Costa Rica por ser el segundo clasificado a la gran final del debate interuniversitario Alberto Cañas Escalante 2023. Gracias también al equipo de Fidelitas y felicitaciones por su gran esfuerzo, por su gran desempeño en este debate. Gracias al panel de jueces por acompañarnos y a todas las personas que nos acompañan, tanto acá en el público presencialmente como a través de las redes del departamento. Les recuerdo a los equipos ponerse ahorita por acá para tomar una foto grupal. La nota individual, por favor,